Bien, como ya le habíamos informado, tenemos el gratísimo placer de tener con nosotros en nuestra entrevista de esta noche al economista Ernesto Serman, con quien hablaremos sobre las amenazas que existen sobre el presente y el futuro a la luz de las circunstancias que vive hoy el mundo. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, don Miguel, como siempre, con un gustazo de estar con usted. Bien, eso es mutuo. Cuando se hablan de las posibles desafíos que pueda tener la economía dominicana, se piensa primeramente en las amenazas externas, porque la economía dominicana depende mucho de lo que ocurra fuera de los territorios nacionales, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cuál es la gravedad de la situación real? Bueno, sí, como una economía pequeña y muy expuesta al mundo, la economía dominicana debe estar muy alerta y permanentemente está sometido a lo que sucede en el mundo. Hay algunos factores que yo creo que nos han beneficiado recientemente en el mundo. Hasta hace poco había un ambiente de tasas de intereses relativamente bajas, había unas condiciones que lamentable para unos países, pero beneficioso para la República Dominicana con el tema del turismo, todo el tema en Medio Oriente, Turquía, que afectó el turismo en esos países, fue direccionando mucho de ese turismo hacia nuestro país y hemos visto en los últimos años cómo la República Dominicana se ha beneficiado de ese redireccionamiento de los turistas por los mismos tour operadores desde esos países hacia el Caribe y ahí nuestro país. Hemos visto también cómo las zonas francas se han mantenido exportando, principalmente Estados Unidos, se ha ido incrementando la proporción de las exportaciones. Hemos visto también cómo se ha beneficiado de un incremento de las remesas en los últimos años, que Estados Unidos ha mostrado una fortaleza económica y más recientemente el año pasado las remesas crecieron en más del 12%. Eso lo hemos visto como positivo, pero... Es un crecimiento no usual, ¿no? No, nada, para nada. Había estado creciendo alrededor de 5 o 6%. Hay una explicación, estuve en Guatemala el año pasado y los guatemaltecos, que sucedió lo mismo, decían que posiblemente el temor que tenían los inmigrantes de las políticas de Trump nuevas, que empezaron a repatriar capitales para luego posiblemente irse, o algunos de sus miembros de la familia que podían verse expuestos a deportaciones. Parece que eso avanzó el tema y eso entonces, bueno, la realidad es que se incrementó sensiblemente tanto en nuestro país como en Centroamérica las remesas. Pero viendo hacia adelante hay que tomar en consideración otros factores que debemos de tener en cuenta el alza del petróleo, y que pueden estar perjudicando el alza del petróleo, en el sentido de que República Dominicana es importador neto, hay un incremento de los precios que yo pienso que son temas más bien geopolíticos. Creo que en los fundamentos del mercado veremos hacia adelante de que esos precios se van a moderar de nuevo, que el incremento de precios será más temporal que otra cosa, pero mientras tanto tenemos un precio del petróleo 10, 12 dólares más caro de como se presupuestó en el presupuesto general del Estado. Las sanciones a Irán y las sanciones que se están incrementando hacia Venezuela van a reducir la oferta del petróleo, ¿no? Y eso puede encarecer. En principio sí. Bueno, Venezuela está reduciendo la oferta simplemente por el desastre que tienen porque internamente. no tiene, exactamente. No han podido o no han querido reinvertir en la industria, han aplicado una política incorrecta de expropiaciones, de amenaza de inversión extranjera, y la producción en el último año se ha desplomado en más de una cuarta parte de lo que producían. En el caso de Irán, yo pienso que hay mucho de más ruido alrededor del tema, porque las sanciones van principalmente a empresas estadounidenses, son las que más la van a acatar, porque todavía Europa dice que no necesariamente va a acatar esas sanciones, y la China, el sudeste asiático, que son unos compradores muy importantes del petróleo iraní, tampoco. Entonces, yo pienso que todavía veremos el petróleo iraní principalmente hacia la China y hacia el Asia. No creo que va a salir del mercado. En todo caso,
lo que se habla de que salga un millón y medio de barriles del mercado. Todavía Arabia Saudita tiene unos 2 millones de barriles diarios de petróleo de capacidad productiva que puede, y ya ha anunciado de que va a incrementar la producción. En estos Entonces días, eso va a tener un impacto favorable en el precio. En el precio. En estos días Rusia ya anunció de que, porque usted sabe que desde el principio del 2016 han estado buscando recortar la producción, los países de la OPEC y Rusia recortaron en 1.8 millones de barriles diarios, y de hecho fue mayor porque lo de Venezuela no se esperaba, así que el recorte de la producción pero los fue Estados mayor. Unidos se está haciendo autosuficiente en materia petrolera. Estados Unidos ya es el mayor productor de petróleo del mundo, sí. Luego de Arabia Saudita. Producen casi 11 millones de barriles diarios. Y es exportador ya de sí, petróleo. ya está exportando como 4 millones, alrededor de 4 millones de barriles diarios. Entonces, no veo, y las tecnologías de la explotación de petróleo, la explotación horizontal, el fracturamiento hidráulico, el fracking, el esquisto, las tecnologías nuevas han hecho de que la producción de petróleo se haya incrementado sensiblemente en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos principalmente. Entonces, un petróleo más caro también incentiva alternativas al consumo y además incentiva alternativas de otras tecnologías que se desarrollen, como hemos visto, pero además hay que ver el lado de la demanda también. Sí, y esas tecnologías van a seguir avanzando dentro del concepto correcto. de la protección del medio ambiente, ¿no? Correcto, correcto. Entonces hay que ver también el lado de la demanda. Ahora y esto es otro elemento que podríamos ver sobre el efecto en la economía dominicana, cómo el fortalecimiento del dólar y los incrementos de los tipos de interés en Estados Unidos y en el mundo va a afectar a los países emergentes. Ya habló en estos días una economista, Carmen Reinhardt, de la Universidad de Harvard, de que podría figurarse una crisis de los mercados emergentes como el 2008. Paul Krugman en estos días, premio Nobel, hablaba de que veía algo similar a lo de la crisis del sudeste asiático del 98, por este incremento de las tasas de interés a nivel mundial. Entonces ahí la demanda puede verse reducida. Pero la reducción de la demanda, en sentido general, de los países emergentes, al final afecta a los países más desarrollados. Puede afectar a los países desarrollados, pero el punto que quiero traer aquí, que del lado de la demanda de petróleo, no parece que todavía es muy optimista hacia adelante, por lo que podría pasar en estos países. Entonces, en este momento, ¿cuál es la mayor amenaza que tiene? El punto es que no veo que el precio del petróleo vaya a aumentar más de lo que hemos visto, o mucho más de lo que hemos visto. Hay algunos que hablan de 80, 85 dólares. Si llega a esos puntos, son por temas geopolíticos muy puntuales, por roces y, como hemos visto, temas no permanentes, más bien geopolíticos, pero no como fundamento del mercado. Entonces, ¿cuál es la amenaza o cuáles son las amenazas externas más importantes hoy en día sobre la economía dominicana? Yo diría que el incremento de los tipos de interés y la apreciación del dólar, porque fíjese que en la medida de que se fortalece el dólar... Encarecen las exportaciones, las importaciones. El problema es que presiona a las demás monedas, porque cuando se aprecia o se fortalece el dólar, las demás monedas tienden a debilitarse. Entonces nosotros hemos tenido en el último 2 meses una política de tipo de cambio fijo. Eso hace que tengamos que utilizar permanentemente reservas internacionales, y de hecho en los últimos 2 meses y medio el Banco Central ha utilizado $1.000 millones para mantener el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál sería la política correcta? Bueno, la política correcta es primero corregir algunos temas de fundamento. El tema fiscal, de no estar requiriendo permanentemente tanta deuda, porque hemos estado requiriendo permanentemente durante los últimos 17 años, deuda sobre deuda, año tras año, en los mercados internacionales. Eso nos hace vulnerables, porque ahora cuando querramos emitir nueva deuda en el mercado internacional, eso va a salir más costosa porque los tipos de interés están incrementándose. Pero además eso le quita la presión en términos de la deuda interna también. Y esto creo que sería lo principal de fundamento. Lo otro es ver cómo corregir algunas políticas públicas y algunos elementos del tema jurídico institucional que usted hablaba anteriormente. ¿Cómo se corrigen estos temas para que haya una mayor capacidad de competir de las empresas en República Dominicana, haya mayor capacidad de exportación, generar más dólares,
etcétera. Eso es los fundamentos, eso no se hace de un día para otro. Cuando usted habla de que la política rígida, ¿no? Que ha obligado al Banco Central a salir a utilizar alrededor de $1.000 millones de las reservas nacionales, ¿significa que una política en buen sentido sería dejar que la moneda dominicana se siga deslizando? Pero teniendo en cuenta de que hay que corregir los problemas de fundamento, porque si soltamos el tipo de cambio tal cual como podemos está hoy perder día, el control. Pues puede perder el control. Entonces, lo primero es que los mercados deben entender de que ya se están corrigiendo algunos temas y que se va a tomar en cuenta esto para no estar requiriendo deuda sobre deuda año tras año, de que va a haber unas políticas, que son varias, para reducir la estructura de costo y que las empresas radicadas aquí tengan mayor capacidad de competir, se puedan generar más dólares en la economía, para entonces tomar una medida como esta de permitir una flotación más libre de la moneda. Ahora, en economía, como en muchas otras actividades humanas, ¿no?, la confianza juega un papel fundamental. Sí, ahí es que viene el tema jurídico institucional, porque toda la actividad humana se desarrolla dentro de un orden institucional, dentro de un orden jurídico institucional, y la política afecta mucho ese orden jurídico institucional. Ahora, ¿cuál es nuestro nivel de confianza de los agentes económicos del país? ¿Cuál es el nivel de confianza en la dirección de la economía dominicana? Bueno, yo creo que la República Dominicana... No hay un termómetro, supongo, ¿no? No lo hay. En la República Dominicana tenemos una gran ventaja. Nosotros somos un pueblo emprendedor. A nosotros somos un pueblo que vendemos, compramos, producimos, invertimos y somos emprendedores. Y yo creo que eso es muy positivo. Yo creo que más bien lo que nos está afectando es ese orden jurídico institucional que muchas veces yo creo que la política lo está torpedeando. Pero a pesar de nosotros, hemos visto cómo siguen inversiones, seguimos produciendo, seguimos siendo un país emprendedor. Entonces yo creo que habría que corregir estos temas, esos temas que hablaban anteriormente del orden político que termina teniendo influencia en el orden jurídico institucional. Creo que eso hay que limpiarlo. Creo que hay que quitarse todos estos temas del medio y quitar del medio de que si hay una modificación de la Constitución, quitar eso del medio porque eso trae más incertidumbre. Cuando hay muchas preguntas y pocas respuestas, eso no más que es incertidumbre. Eso es un lastre, ¿no? Sí, es un lastre. Si usted me lo permite, tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos después de ella con nuestro distinguido invitado, el economista Ernesto Serman.